Comenzamos entonces, estamos en el ámbito del Congreso Virtual de Enseñanza del Diseño, que se desarrolla dentro del ámbito de la Semana Virtual de Diseño y que contiene una amplia variedad de actividades a lo largo de toda esta semana. Este año el Congreso cuenta con más de 700 ponencias que estamos terminando, distribuidas en 59 comisiones en vivo, que son completamente gratuitas, y que luego estarán subidas al sitio web de la Universidad de Palermo a partir de agosto. Hay como un sonido de alguien tiene por ahí el micrófono abierto. Sí, soy yo, perdón. Ah, está bien. Bueno, les decía entonces que comenzamos con esta comisión, que es la A33, Investigación, Estrategias de Enseñanza. Abarca 2 horas, tenemos un tiempo muy estricto para cada una de las ponencias, deben ser de 5 minutos, y en las próximas horas nos van a acompañar todos los ponentes, que un momentito los vamos a nombrar en el orden que van a ir siendo convocados. Al final de todas las ponencias tendremos un espacio para un pequeño momento de debate y de preguntas que hayan quedado, tanto como de los mismos expositores o espectadores de esta exposición. Bueno, entonces, los ponentes voy nombrando para que sepan el orden. Primero estaría Sandra Forero Salazar, luego Gabriel Burgueño y otros, luego Marcus Aurelius López Domiciano y Vania Valente, luego Fausto Zuleta y otros, lo nombro así porque son muchos ponentes en algunas, luego Melisa Ballesteros Mejía, luego Rafael Campoverde, sigue Inmaculada Villagrán, Camila Medina, luego Larisa Raquel, luego Tadeu Luis Dacosta, luego Julia Lazo, después Marilina Romero, después será mi turno, yo soy Cecilia Kiestik, y finalmente va a exponer Florencia Agustina Malem y otros. Entonces ahora convocamos a Sandra Forero Salazar, quien va a presentar estrategias de aprendizaje autónomo al interior del aula de diseño. Yo quería explicar algo. Sí. Bien, como van a tener 5 minutos, yo me voy a encargar de tomar el tiempo en el momento de que aparezca mi cámara. Yo apago la cámara y cuando aparece mi cámara es porque quedan pocos minutos, pocos segundos, ¿sí? Para terminar la exposición. Perfecto. Así se hace más fácil. Bueno. Y por favor prendan sus cámaras cuando van a exponer. Ahí está. Okay. Sandra, ¿estás por ahí? Sí, acá ya estoy. ¿Me escuchan? Sí, no te vemos. ¿No me ven? Ok. No. Dame un segundo, lo intento nuevamente. Compartir. Dale. No sé qué ocurre. Le digo que compartir el video, ¿verdad? Y me figura como que tenés bajo internet, así que si no, hacelo solamente por el micrófono, no hay problema. Ok, vale, pues vamos así para respetar un poco el tiempo. Ya si aparece el video, perfecto. Si no, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí y por tomarse el tiempo para escucharme. En aras del tiempo me va a permitir pues, guiarme por un texto que escribí. El objetivo tema que les compartimos hoy, somos 3 investigadores los que desarrollamos el proyecto, es básicamente invitarlos a replicar estudios de sus instituciones. Por lo cual, estructuramos esta presentación en 3 momentos. El primero de ellos es una breve introducción al concepto de aprendizaje autónomo o autorregulado. El segundo es la descripción del contexto y el tercero que aplicamos
y que permiten la aplicación de este estudio en cualquier institución interesada. Entonces, a modo de introducción, podemos decir que el concepto de aprendizaje autónomo se viene implementando desde la década de los 80. Autores como Nova o Silverman plantean básicamente que el concepto de autonomía hace referencia a la capacidad de autocontrol, de autoconocimiento, lo que se inscribe dentro del término de metacognición. Es decir, la capacidad que tiene cada persona para controlar, manipular los estímulos, el contexto y su propia forma de ser para alcanzar una meta propuesta. Que es la capacidad de cada uno de nosotros para manejar lo que sucede a nuestro alrededor. Pareciera esto un poco obvio, nombrarlo así escuetamente, o común, como se acaba de decir, pero la realidad, ya entrando en la segunda parte, el contexto, es que la mayoría de nosotros no aprendemos esto en la escuela. Este tipo de características suelen ser observadas en los estudiantes que identificamos siempre cumplen el estándar de súper aplicados. Esta característica es su personalidad o su forma de ser. Sin embargo, la verdad no es otra que la capacidad de ellos mismos de neutralizar de manera particular las distracciones y gestionar su motivación intrínseca. Como dije, esto suele creerse innato a la personalidad, pero ya sabemos que puede y debe aprenderse. Para ello se debe enseñar, y para enseñarlo es necesario que el docente o tutor lo conozca, lo entienda y lo aplique. Es decir, el aprendizaje autónomo se aprende si se enseña de manera explícita, pero desafortunadamente lo que nos han mostrado algunos estudios, entre esos nuestra investigación, Sandra, no te escucho. No sé si te fuiste. Sí, sí, ahí se desconectó. Ceci, si te parece, seguimos con el siguiente grupo Sí, sí. y que Después la después le dejamos, damos, dale, le damos claro, 2 minutitos más a Sandra. tal cual. Entonces, convocamos a Gabriel Burgueño, Jessica Ledesma y Eduardo Ottaviani. Ellos van a presentar estrategias de enseñanza de la sustentabilidad. Están Gabriel, Jessica y Eduardo. Buenas tardes, acá Jessica, Jessica. ¿está? Ahí está. Eduardo está como participante, no lo veo como presentador. Ah, sí. Ahí No se camina. puede. Ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? Estoy abriendo la... Lo ideal creo que sería un video por vez. Tal vez si pueden hablar uno por vez. Bueno, está bien. Comienza Eduardo, yo te sigo. Bueno, Julián, son los dos. eh, voy a hablar, yo, Eduardo Taviari. Sí, comienza Eduardo. Sí, estaba compartiendo el video, no sé si se abrió la cámara. No se puede compartir videos. No, claro. Ah, perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Somos parte de este equipo de investigación con Gabriel Burgueño, Jessica Ledesma y, bueno, quien les habla, Eduardo Ottaviani. Nuestra idea un poco es, bueno, presentarles los avances de este proyecto de investigación que venimos trabajando, ya este es el segundo año, y el trabajo de investigación se llama Epistemología y Enseñanza de la Disciplina del Paisaje, y nosotros estamos trabajando sobre estrategias, haciendo todo un seguimiento sobre estrategias de enseñanza en el diseño de paisajes para la carrera de grado de Arquitectura y Diseño de Interiores de la Universidad UADE. Y uno de nuestros ejes principales es diferenciar que puedan
los alumnos diferenciar el concepto de diseño de paisaje tradicional del concepto de paisaje sustentable. Acá es donde nosotros aplicamos todas las ideas y los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad aplicados al diseño de paisaje. Entonces, nuestras estrategias en el taller de diseño están pensadas para que el alumno vaya construyendo este conocimiento desde la idea de una construcción del saber y no desde la idea de uno transmitir, como se enseña, como eran las clases tradicionales, expositivas, sino uno de nuestros ejes es encontrarnos en la práctica y aprender los conceptos teóricos desde la práctica misma. No seguir esta línea tradicional, primero la teoría y después la práctica. Entonces hacemos focos en las salidas teórico-prácticas, al ser una materia de diseño de paisaje. Una de nuestras principales estrategias es la salida teórico-práctica, salidas a distintos parques tradicionales, parques diseñados con una nueva concepción de diseño de paisaje, y aplicamos ahí los conocimientos previos y nuevos conocimientos que queremos incorporar en el alumno. Entonces trabajamos a partir, por ejemplo, de la relación con el paisaje desde todos los sentidos, no solo desde la vista, sino que cuando hacemos un ejemplo, una salida a una reserva natural, trabajamos con distintas percepciones, con lo visual, con el sonido, con los olores, sentir distintos olores en los distintos espacios de la reserva, cerrar los ojos y escuchar los sonidos de la reserva, qué sonidos tiene el paisaje, también con dibujos al aire libre, croquis, representación. Después en otras salidas, por ejemplo, trabajamos con inferencias, con el error, arrancando directamente con el error, no explicándole cuánto desarrollan distintas especies arbóreas, sino directamente haciendo como una especie de juego y de inferencia y competencia a ver quién acierta el diámetro de la copa de un árbol o la altura de una copa de un árbol. Luego medimos esos árboles y constatamos desde el error que la mayoría se había equivocado en las medidas, que es mucho más grande, y de esa forma empezamos a fijar determinados conocimientos desde la experiencia misma y no desde una clase expositiva. ¿Cómo otras estrategias que utilizamos? Bueno, es el libro como objeto en sí, puesto que les cuesta mucho acercarse a los libros. Bueno, generamos espacios de lectura reflexiva en el aula, llevando los libros, conociendo el material bibliográfico, cambiando las clases todo el tiempo para que siempre hubiera una novedad. También otra de las estrategias que utilizamos es la novedad como enseñanza. Siempre diferenciando, también incorporando todos los conceptos de sustentabilidad a partir de todas estas estrategias, que es nuestro principal eje, que estos futuros arquitectos y urbanistas puedan entender y comprender desde la práctica cómo diseñar espacios públicos desde una mirada sustentable. Y como metodología dentro del proyecto, para ir cerrando, lo que utilizamos es una metodología de encuestas y de entrevistas. Encuestas a todos los grupos de alumnos, entrevistas a algunos referentes e informantes claves, y luego un seguimiento también a partir de algunos ejercicios de transversalidad, por ejemplo, participando en otras materias de proyecto urbano, diseño arquitectónico superiores, conectándonos con esos alumnos y profesores y viendo cómo sí aplican los conceptos aprendidos en diseño de paisaje o cómo no los aplican, y nos permite eso ir ajustando las estrategias. Y bueno, y como resultado de estos avances tenemos en primer lugar, después de las encuestas, la principal estrategia que más les interesa a los alumnos es la salida teórico-práctica, después las otras salidas a trabajos prácticos, a otras salidas a espacios de diseño, y en tercer lugar las correcciones grupales cuando hacemos un cruce de correcciones entre ellos, cuando hacemos un cambio de roles y ponemos un equipo de alumnos a corregir a otro equipo de alumnos con determinadas reglas. Les interesó muchísimo eso, les dejó mucho aprendizaje, y es en tercer lugar, y bueno, luego continúan otros resultados. Esas son las tres primeras estrategias como para ir cerrando el tema. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Camila, creo que estamos con el tiempo ya justo para esta exposición, ¿no? Sí, sí, seguimos Tenemos que para el continuar próximo. entonces. Exactamente. Bueno, entonces muchas gracias a Gabriel. Creo que tal vez quedó algo de la exposición que faltó, pero vamos a ver si en la parte final podemos reflexionar un poco más sobre eso. Así que vamos a tratar de dejar tiempo para esa parte. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Te invito a apagar la cámara porque necesitamos ahora que se conecte otra persona. Gracias. Bueno, seguiría entonces Marcos Aurelius López Domiciano y Vania Valente. Presentarán infográfico y pandemia en el COVID-19, usos en Brasil y en Argentina. Estarán Marcos Aurelius, Vania. Les voy avisando los siguientes como para acelerar un poco. Fausto Zuleta. Marcus, bueno, bien, bien, bien. Voy avisando que luego continuarían Fausto Zuleta y otros. Son muchos los ponentes que luego continúan. Bárbaro, bárbaro. Então, vou começar. Sí, por favor. Meu nome é Marcos Domiciano, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia, aqui na Universidade Estadual Paulista, em Bauru, Brasil. A Vânia é minha orientadora, mas não pôde participar dessa sessão. O título do meu artigo é Infográfico e Pandemia do Covid-19, usos no Brasil e na Argentina. Esse artigo ele investiga a produção de infográficos como uma ferramenta tecnológica de auxílio no combate ao Covid-19 nos dois países. A gente sabe que a necessidade de comunicação rápida e esclarecedora por parte dos órgãos governamentais acelerou a criação de infográficos desde o mês de março de 2020, que é quando a gente fez o recorte dessa pesquisa. Empresas também recorreram ao uso de imagens e textos para informar seus funcionários e clientes, mas nessa apresentação eu vou focar nos órgãos governamentais e no jornal Clarim aí da Argentina. A gente sabe que no infográfico, imagens e textos se complementam e são indissociáveis. E a conclusão inicial que a gente chegou, vamos apresentar aqui, é que o infográfico tem sido utilizado como um recurso didático na luta contra essa pandemia. O crescimento das tecnologias midiáticas nesse começo de século tem gerado transformações constantes na comunicação, novas possibilidades com as rotinas digitais, e o infográfico se encaixa exatamente aí, ganhando mais espaço, assumindo narrativas e linguagens próprias. E com o avanço dos programas de software gráficos, os infográficos, antes que tinham exclusividade no suporte impresso, passaram a aproveitar as possibilidades de integração de texto, icônica e sonora da web, a interatividade. E nas coberturas jornalísticas relacionadas à ciência e tecnologia, que é o caso aí da área da saúde, do Covid, tornou-se quase obrigatório o uso de infográficos para a divulgação de conhecimento concebidos a partir de uma equipe multidisciplinar, jornalistas, designers e, quando necessário, outros profissionais. Em relação ao advento do Covid-19, o Ministério da Saúde, órgão do governo brasileiro, disponibilizou informações através de um infográfico interativo, que eu coloquei aqui atrás, obviamente não dá para ver muito bem, mas para mostrar que esse infográfico, como um mapa, permite ao usuário experimentar o conteúdo, escolher a própria trajetória, fazer parte da construção. Diariamente são atualizados os casos confirmados da doença, os óbitos, a taxa de letalidade,
Inclusive, já tem uma nova versão. Esse material é do mês de março. Tem uma nova versão, um pouco com mais informações. E aí é possível acessar as regiões do país, os estados individualmente, os estados brasileiros, e a evolução com o passar dos dias, desde o primeiro registro, que foi em 26 de fevereiro. O governo do estado de São Paulo, que é esse próximo infográfico, o estado de São Paulo é um dos estados onde há o maior número de casos de Covid no país, no Brasil. Tem divulgado infográficos para incentivar o isolamento social dos moradores, com recomendações para cuidadores de pacientes, para os cidadãos que ficam em casa. Conforme você vai passando aí na barra de rolagem, outras informações ficam disponíveis, né? Como, por exemplo, evitar compartilhar objetos de higiene pessoal, não receber visitas, manter o ambiente ventilado. Em relação ao Clarim, a edição digital do jornal argentino, no dia 24 de maio desse ano, trouxe na sua página de abertura, e eu conferi hoje, continua da mesma forma, uma faixa horizontal com destaque para a crise do coronavírus. Então, ali você tem acesso, clicando, às informações, o que é, como se transmite, como se previne, mapa de casos no mundo, como é a atuação no nosso corpo, o que fazer em caso de dúvidas. E tem um infográfico especial que eu destaquei, que explica o contágio da doença, que está dividido em duas partes. Ele é apresentado conforme o movimento do mouse, né, da barra de rolagem, e na primeira parte explica o que são os coronavírus. Os coronavírus, né, são espécies mais comuns e as especificações do Covid-19. E em seguida o processo de transmissão, sintomas, casos graves e tratamento estão aqui na parte final. Então, com isso, o que se considera, o que nós chegamos às seguintes observações. Marcos, ya estás con el tiempo. Oi? Que ya estás con el tiempo. Sim, posso concluir? Dale. Percebe-se a utilização do infográfico em diferentes áreas para retratar os acontecimentos que envolvem a pandemia, não só a saúde, mas economia, esportes, por órgãos governamentais e também por empresas privadas, e o infográfico se consolidando aí nos seus vários formatos, conforme mostrado no artigo, estático, digital, interativo, como prestação de serviços ao público e, como a gente observou rapidamente, também como recurso didático na luta contra essa pandemia. Obrigado. Bueno, muchas gracias, Marcus. Bueno, ahora ya están preparados, creo, Fausto Zuleta y equipo para exponer investigación más creación, proyecto, vestuario, patrimonio y comunidad. Mientras voy Sí, aquí estamos. Sí, un segundito, voy anunciando que va a continuar entonces Melissa Ballesteros Mejía y Manuel Martínez Torán, para que se vayan preparando. ¿Comparto video o comparto la presentación? No, video. Listo, en este momento un poco cerca. Ya entiendo por qué me tocó después de Marcus, porque estoy como un poco enfermo. Puede que sea coronavirus, pero espero que no. Un saludo a todos. El proyecto Vestuario, Patrimonio y Comunidad, y planteado desde la investigación-creación, está basando el fundamento de un proyecto, ¿cierto? Dentro de los procesos actuales que se plantea sobre investigación-creación, la investigación artística, las industrias creativas, economía naranja o creativa, los productos de arte, arquitectura y diseño que nos está sucediendo ahorita en Colombia, son una forma también de investigar, evidenciar y divulgar los resultados que en dichos proyectos se suscitan. Más adelante viene mi colega Melissa Ballesteros, ella tiene, por ejemplo, una guía sobre investigar creando. Para mí es un placer tenerla después de esta charla.
Y a partir de ello, pues nosotros queremos exponer de alguna forma con este proyecto una serie de resultados de investigaciones que son cada vez más necesarias en nuestro país y esperamos que también estén sucediendo a lo largo y ancho de Latinoamérica. Esta propuesta que tenemos nosotros es busca exponer cómo este proyecto en sí reconocerá los saberes artesanales y tradicionales del quehacer de las comunidades de una de las regiones de Colombia. Estamos específicamente ubicados en lo que es Antioquia. Y allí nos vamos a poner a hacer este tipo de proyecto de investigación-creación. La intención es desarrollar un inventario de objetos vestimentarios, artefactos, prendas, accesorios dentro de este territorio y establecer cuáles son los procesos técnicos creativos de cada uno de ellos. Para indicar el patrimonio material e inmaterial que se ha realizado o conservado en esta región. ¿Sí? El proyecto se crea de acuerdo a una convocatoria, la primera convocatoria que hace el gobierno del país, denominada Investigarte, y eso es creado en el 2019, y a partir de allí pues se relacionaron 3 instituciones, la cual yo represento en este momento, y trabajo para una de ellas, la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. También se nos unió la institución universitaria Pascual Bravo y una corporación como artística, Activos por los Derechos Humanos, lo denominada CAP para ese entonces. A partir de allí surge una idea de investigación y pues surge una pregunta que es ¿de qué manera es posible vincular el conocimiento alrededor de diferentes técnicas artesanales asociadas al desarrollo de productos vestimentarios con otros procesos de creación que permitan preservar, comunicar y recrear esos saberes a partir del uso de diferentes medios? Esa es como la pregunta global, y desde dicha base el interrogante se centra en la búsqueda de estrategias que se posibilitan ese diálogo entre esos actores, la comunidad, los investigadores, los diseñadores, los creativos, y establecerán de alguna forma como esos momentos. El proyecto se establece en las inestables dinámicas de la contemporaneidad y los procesos globalizadores en los que nos vemos inmersos por la expansión de las relaciones capitalistas de producción, han devenido en el desuso de las materias primas artesanales y autóctonas, lo cual evidentemente pues, ha impactado no solo el desarrollo de objetos tradicionales, sino que ha modificado los objetos de consumo, implicando a las comunidades cambios significativos que van desde la revalorización de símbolos hasta efectos en las costumbres y acciones de la vida cotidiana. Es así pues que esta investigación nace de esa premisa de desarrollar un inventario, pero la idea es que busca generar y transmitir ese conocimiento, preservarlo desde lo que puede ser memoria, desde lo que es territorio, desde lo que es patrimonio para esta región, y también es un proyecto de investigación que cuenta con un objetivo principal, que es reconocer esos artefactos vestimentarios. Lo mencioné, que pueden ser bolsos, zapatos, pulseras, de acuerdo a las comunidades establecidas en esta región, que relativamente es bastante amplia. Fausto, ten en cuenta que te queda un minuto, ¿sí? Te aviso. Sí, ya voy a terminar. Como lo menciona también mi compañera Claudia Fernández, el vestido posibilita el cuerpo, ser otra cosa, algo diferente en cuanto a materia, imagen y significado de su configuración biológica, lo que hace del acto de vestir un acto de recreación del cuerpo. En sí, esta es como la idea de lo que es el proyecto y de lo que puede llegar a ser una idea de investigación-creación que nos va a fundamentar un documental, que nos va a fundamentar unas exposiciones museográficas virtuales y físicas en toda la región. Gracias. Bueno, muy bien, Fausto, muchas gracias. Espero que te mejores. Vamos a continuar entonces con Melissa Ballesteros y luego va a terminar su exposición Sandra Forero Salazar, que va a tener 3 minutos para completarla, ya que no pudo terminar por problemas de conexión. Entonces invitamos a Melissa Ballesteros y... ¿Ahí ya están? Sí, aquí estoy ya. Ah, perfecto. ¿Tenés cámara? Sí. Bueno, si querés la puedes poner.
Ya la tengo puesta, no sé por qué no les aparece. Todavía por lo menos no apareció entonces. Ok, vale, pues igual inicio así para Por no favor, sí, sí. ocupar el tiempo. Eso. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Melissa Ballesteros y en conjunto con mi colega Manuel Martínez queremos presentarles los resultados de unas reflexiones que hemos venido haciendo en el estudio de la investigación-creación como modelo de generación de nuevo conocimiento. Esto puesto que la introducción relativamente reciente de este concepto a los ámbitos académicos, particularmente en la experiencia colombiana, pero digamos que consideramos que hay muchos aspectos que son transferibles a otras realidades internacionales, plantea principalmente dos cuestionamientos que pues, son de mayor envergadura, que van más allá de los cambios normativos y políticos que han permitido el reconocimiento de este concepto y que se relacionan básicamente con aspectos prácticos en cómo implementar este concepto en procesos académicos y profesionales. El primero de ellos se relaciona con la multiplicidad de perspectivas y de denominaciones que expresan el reconocimiento de los procesos creativos como proceso de investigación, lo que no solo logra confundir a la población profesional, científica y académica sobre cómo expresarse en relación a sus metodologías y alcances proyectuales, sino que afecta a los procesos de enseñanza o del desarrollo de competencias de investigación en estudiantes de este tipo de profesiones. Pues plantea dicotomías con respecto a cómo abordar un proyecto de estas características o que digamos está planteado como de investigación-creación, sin que al describir sus metodologías pues presenten más metodologías de procesos de investigación de ciencias sociales. En esto se puede ejemplificar, por ejemplo, algunos autores que trabajan como Levy, como Collins y algunos ejemplos de López Cano. El segundo, digamos, aspecto está relacionado con la estructuración de metodologías particulares, diferente de métodos, que permiten comprender a personas del área y de otras disciplinas a qué se refiere un investigador cuando habla de un proceso de investigación-creación. En ese sentido encontramos que uno de los aspectos que más aparecía en la descripción de la metodología de investigación-creación se relacionaba o en la mayoría de las veces se confundía con la implementación del método de investigación-acción participativa, o IAP como es más conocida. Entonces esto nos plantea preguntas sobre por qué abogar por un nuevo modelo de generación de nuevo conocimiento si su descripción y estructuración metodológica no está proponiendo elementos diferenciadores con las ciencias sociales. Es por eso que decidimos estructurar una comparación entre la IAP y la investigación-creación con el objetivo de mirar efectivamente cómo la investigación-creación realmente podía reconocerse como un modelo de aproximarse al mundo que nos rodea. En este sentido, realizamos una serie pues, de estudios de comparación y encontramos algunos aspectos de similitud y diferencia que por cuestiones de tiempo pues solo me voy a concentrar en algunas diferencias. La primera es aclarar que los niveles de los conceptos son distintos en la medida que la IAP es un método perteneciente al paradigma cualitativo, independientemente si es participativo o crítico, dependiendo del autor que se utilice, mientras que la investigación-creación propone una formación diferenciada de esa división binaria entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, si bien la IAP es un método posible de ser implementado en los procesos de investigación-creación, la IC o investigación-creación va más allá de un simple método para convertirse realmente en un modelo de generación de nuevo conocimiento que incluiría aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos diferentes a los existentes en las ciencias sociales. La segunda es que la investigación efectivamente presenta una ontología diferente. En la medida que la investigación-acción participativa estudia a través de descripciones las relaciones sociales que establecen en una comunidad para la búsqueda de soluciones en su contexto, mientras que la IC estudia el establecimiento de sentido en la relación existente en lo que nosotros hemos denominado en nuestra investigación las 3C, que presentan 1 al creador, 2 a la creación y 3 a su contexto de arraigo, como una triada que permite dar forma al mundo materializado de los seres humanos. Por tanto, los dos conceptos no trabajan sobre el mismo enfoque de nuevo conocimiento, y es importante diferenciarlo para darle realmente valor a los procesos creativos como procesos cognitivos. Si seguimos acomodando estos procesos creativos a estructuras preexistentes, no va a poderse superar el uso de estos procesos como mediación o instrumento de procesos investigativos en otras disciplinas. Otro aspecto es que se diferencian en el enfoque de la indagación, en el sentido en que, aunque la IAP
puede utilizar procesos artísticos y promover el desarrollo de respuestas o productos creativos, como por ejemplo para hacer animaciones culturales, se pregunta es específicamente sobre el entendimiento de las comunidades en esa búsqueda de soluciones. Es decir, se pregunta sobre la realidad, dejando de lado o en un segundo plano la exploración sobre lenguajes estéticos, mientras que la investigación-creación indaga precisamente sobre las respuestas formales, plásticas y sensibles, no solo trabajando ya estamos con el tiempo. Perdón. Listo, ya cierro. No solo trabajando con los lenguajes estéticos y sus posibilidades expresivas, sino sobre todo explorando con lo inexistente, yendo en su indagación hacia los escenarios posibles e imaginados, aunque se relacionan con la realidad, van más allá de ella. Es por eso que nosotros consideramos que la investigación-creación debería ser estudiada como un paradigma diferente, que nos permita que nos permita aproximarnos al mundo y producir conocimiento desde la experiencia sensible, la exploración sobre las posibilidades de la materia y los escenarios que van más allá de la realidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora entonces convocamos a Sandra para que pueda continuar y terminar su exposición. Sandra Forero Salazar, Estrategias de Aprendizaje Autónomo al interior del aula de diseño. ¿Estás, Sandra? Gracias. Listo, gracias. Bueno, no voy a intentar conectar la cámara. Continúo entonces. Recuerdo el proyecto está desarrollado en conjunto con la Universidad de Pamplona y la Universidad Autónoma de México, con los docentes Carlos Manuel Luna y Ana María Torres. Como estaba diciendo, expuse las características de aprendizaje autónomo en las que identificamos normalmente en los estudiantes de alto nivel o los más aplicados. Y estaba hablando en el momento en que se cortó, en que esas características suelen ser identificadas en ese tipo de estudiantes, pero que la realidad es que se pueden aprender. Pero para ello se deben enseñar, y para enseñarlo es necesario que el docente o el tutor lo conozca, lo entienda y lo aplique. Es decir, el aprendizaje autónomo se aprende si se enseña de manera explícita. Pero desafortunadamente lo que nos han mostrado algunos estudios, y ese es el nuestro, es que no muchos de los docentes conocen y aplican el tema. Claro, con ello no queremos decir ni proponer que es tan fácil como seguir una receta, para nada, pero sí es el punto de partida de un camino que se escala o que se avanza con el impulso de cada meta. Las teorías de aprendizaje autónomo guían y evidencian algunos aspectos importantes como la neutralización de distractores, la evaluación continua tanto del resultado o la meta como del proceso y las estrategias utilizadas para lograrlo. Por eso, identificar tanto lo que saben los docentes como cómo lo aplican es importante. Y si lo hacen de manera correcta, pues como digo al inicio, solo si el docente de lo que es y se desarrollan las habilidades de aprendizaje autónomo, las podrá enseñar y fortalecer. Para eso, como tercera y última parte de esta exposición, ponemos a su disposición los instrumentos utilizados para recolectar los datos iniciales que permiten identificar el estado o nivel de conocimiento sobre el tema de docentes de su institución. Con esos instrumentos, que ya fueron implementados, como dije, en la Universidad de Pamplona, Colombia, y en la Autónoma de Nuevo León de México, son 4 instrumentos que nos han permitido hasta el momento describir el estado actual de cada institución y compararlo, de manera inicial la hipótesis expuesta en este texto. El primero de los instrumentos recolecta información descriptiva de cada docente y sus áreas de desempeño. El segundo confirma el nivel de conocimiento de los fases del estudio. El tercero recolecta información sobre las estrategias implementadas, y el cuarto permite la relación de los objetivos del desarrollo de las habilidades de aprendizaje autónomo con la aplicación en el campo. No es más, muchísimas gracias por permitirme terminar la exposición. Agradecemos su interés, y al final el que quiera o esté interesado en replicar el estudio, con muchísimo gusto podemos intercambiar contactos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Ahí ya se te pudo escuchar bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar ahora. Estaría Rafael Campoverde para presentar metodologías de UX en la enseñanza del diseño para la aceleración de procesos de prototipado e innovación de productos. Ceci, Rafael no está. Seguimos con Larisa.
con Larisa. Clarisa. Ah, no la tenía Larisa. como... Ah, Con L. Larisa. Ah, nos saltamos unos cuantos. Bueno, Sí, es que Larisa, no están. Si se van conectando, los vamos a ir haciendo exponer, pero si no, seguimos, ¿sí? no, claro, sí, sí. Entonces, Larisa Raquel Ferro Márquez va a presentar metodologías de diseño de servicios y diseños for X. Boa tarde. Estão me Hola, ouvindo? buenas tardes. ¿Se escucha? Tá, obrigada. Então, o nosso artigo ele foi desenvolvido no programa de pós-graduação em design da Unesp, né, da Universidade Estadual Paulista, daqui no Brasil. E, assim, o trabalho foi composto, são 7 autores, entre estudantes de pós-graduação e 3 professores, né? Então, também foi uma abordagem entre duas instituições de ensino, que foi uma do Nordeste do Brasil e a outra aqui de Bauru. Então, assim, atualmente a gente sabe que a gente vive um cenário se priorizam mais os serviços em relação aos produtos. E aí isso pode ser atribuído a inúmeros fatores socioculturais, como o surgimento da internet, por exemplo, e alguns outros fatores que fazem com que a gente tenha essa mudança de comportamento. Então, cada vez mais as pessoas buscam novas experiências e interações diferentes, e para isso o design tem um enorme potencial. Mas também demanda de profissionais mais preparados, né? Então, multidisciplinares, que tenham a capacidade de lidar com projetos de uma maneira muito mais rápida e eficiente, vamos dizer assim. Então, o estudo ele fala sobre duas áreas do design, que é o design de serviço e o design for X. O design de serviço é uma área que eu acredito que a maioria já conheça, ela trata, né, da questão de desenvolver e aperfeiçoar serviços, né, úteis, utilizáveis e desejáveis, tanto para pessoas quanto para organizações. Já a metodologia do Design for X, ela é uma metodologia que ela volta-se muito mais para o quantitativo, ela proporciona estabelecer regras, procedimentos e métodos como um guia para projetos, né, projetos multidisciplinares e com muitos envolvidos, com inúmeros requisitos. O artigo ele foi dividido em 3 etapas, onde foi feita uma revisão sistemática integrativa, depois se avaliou frameworks dessas 2 metodologias e depois fez uma comparação das equivalências e da disparidade entre elas. Então, a revisão foi feita a partir de 4 bases de dados. Nessa revisão, a gente encontrou 342 trabalhos, sendo que o que foi percebido é que existe uma discrepância enorme em relação à produção acadêmica do design de serviço e à produção acadêmica do design for X, sendo que o design de serviço é muito mais abordado, tanto pela academia quanto pelo mercado, e mais difundido. Então, assim, o que a gente encontrou foi que, enquanto que o design de serviço tinha muitas publicações, o design for X quase não apresentou nenhum resultado, sendo que a maioria era direcionada principalmente a publicações de ensino superior, mais para o lado de pós-graduação, né? Então, uma outra coisa que foi percebida é que, apesar de ter poucas publicações, a área do Design for X tem começado a dar um pequeno salto, né, na produção em relação a algumas décadas atrás, que ela é uma metodologia, inclusive, bem antiga. Para fazer essas comparações, a gente analisou 8 metodologias de design de serviço e 3 metodologias de design for X, que apesar de ser uma metodologia utilizada para design de produto, tem algumas ferramentas dela que é possível aplicar em serviços. Então, para o design de serviço, a gente abordou 8 metodologias e para o design for X foram abordadas 3. E aí, no final, chegou-se a uma comparação entre essas 2 áreas, né? Primeiramente, a gente identificou quais eram as equivalências, que ambas têm uma visão sistêmica, lidam com problemas complexos e dependem de abordagens multidisciplinares e interdisciplinares. Também otimizam o objeto de projeto, ambos também contribuem para a geração de valor e como um diferencial competitivo, ambas partem do levantamento de informação e compreensão e exploração dos problemas de projeto, têm processo criativo, e não apresentam uma estrutura rígida, podem ser acrescidas de outros métodos, outras técnicas e outras ferramentas. Tem um forte processo de avaliação
e visam diminuir ao máximo o número de erros antes do lançamento. E também necessitam de um bom planejamento. Em relação às diferenças, a metodologia do design de serviços surgiu a partir da ciência de serviços, enquanto a de Design for X surgiu das engenharias, enquanto que uma volta para desenvolvimento de serviços e projetos de design de modo geral, a outra foca muito em produtos e sistemas. Design de serviço é muito mais qualitativo do que o Design for X, enquanto que o design de serviço tem abordagem centrada no usuário, a Design for X tem abordagem mais focada em métricas de desempenho, né? E algumas outras pequenas diferenças que vocês podem acompanhar de modo mais completo no artigo. Então, de modo geral, concluiu-se que as duas metodologias podem ser relacionadas e podem ser adaptadas para desenvolver uma metodologia completa de serviços, né? E também é preciso desenvolver um método que auxilie as pessoas a escolher qual ferramenta de Design for X utilizar, porque ela também é uma metodologia guarda-chuva de muitas outras. E é isso. Obrigada. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Larisa. Seguimos. ¿Está presente Tadeu Luis da Costa? Tadeu, sí. ¿Estás habilitado entonces para hacer la presentación? Sí, ahí estás como presentador, así que cuando quieras puedes comenzar con tu trabajo, con la exposición de tu trabajo. Ceci, a mí me figura que está como presentador, pero Sí. estaba levantando la mano, así que si quiere decirnos algo que escriba por el chat. Ajá, sí, sí. Sí, Tadeu. ¿Tenés algún problema con la conexión, tal vez? No se te está escuchando. Bueno, parece que tiene bien la conexión, pero bueno, sigamos con el próximo y después seguimos con el sino. Claro, claro. Bueno, entonces seguiría en orden Julia Lazo, con Jennifer y Mauricio presentarían entonces el tema la infografía como elemento de reflexión en torno a las dinámicas de género en la adolescencia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Julia Lazo, soy diseñadora industrial de la Universidad de Nariño. Y también Julia, ¿podrías prender la cámara? No tengo cámara. Bueno, perfecto, listo, no hay problema. Muchas gracias. Les decía, mi nombre es Julia Lazo, soy diseñadora industrial de la Universidad de Nariño y soy coautora de esta ponencia junto a mi compañera Alejandra Castellanos, que es diseñadora gráfica, y al diseñador industrial Mauricio Fellet. Nos reúne un vínculo además de ser docentes de la Universidad de Nariño, también en algún momento fuimos estudiantes de la maestría en diseño para la innovación social. De ahí que nos mueva a trabajar pues con la comunidad. En este caso se trabajó con una población de jóvenes entre los 14 y los 17 años, que estarían denominados como población adolescente y que pertenecen a un sector de la ruralidad. Nuestro tema, el tema que exponemos es la importancia de la infografía como un instrumento muy valioso que logra transmitir conceptos, que logra transmitir conocimientos mediante unas formas y unos colores que hacen para esta población la información de una manera más digerible y que genera también mayor recordación. El tema a tratar es la equidad de género. Se trabaja este tema porque se considera importante. Primero nos hacemos la pregunta de cómo podemos intervenir a través del diseño en estas problemáticas de orden social y pues hemos dado la respuesta que es a través de la infografía, ¿no? Se ha desarrollado una serie de talleres y de encuentros con estos chicos y vemos que es un elemento pues que los estimula
a seguir participando en estos encuentros. Se ha tomado la equidad de género como un elemento de prevención, tomando en cuenta 3 temáticas específicas que son las leyes, cómo está la equidad de género en nuestro país con respecto a la legislación, si ofrece garantías o no en considerar a hombres y mujeres como ciudadanos con iguales derechos y en este sentido pues con iguales oportunidades y reconociendo las capacidades, por ejemplo, si se paga igual a hombres y mujeres en cuanto al salario. La segunda temática que se trata es la de los trabajos, con un término que se ha usado mucho, que es la feminización del trabajo, y que pues considera trabajos para hombres y trabajos para mujeres. En trabajos para mujeres estarían contemplados el cuidado de los niños, las labores domésticas, el cuidado de los más pequeños, de los ancianos, de los enfermos, y sin ninguna retribución. Vulnerando el derecho que tienen no solamente a que no es remunerado, sino también a la vulneración de su tiempo libre. Y una última consideración de la infografía es el tema del lenguaje. Entonces se trabajan estas frases que decimos tanto hombres como mujeres y que pues se considera de menor valía a la mujer, por ejemplo, en el tráfico vehicular, si se comete un error, se asume que lo hace una mujer y se dice mujer tenía que ser, cosas de este tipo peyorativo. También en el lenguaje se trabajan lo que son los piropos o estos comportamientos micromachistas que son muy sutiles y que pues no tenemos la conciencia de que hace sentir mal a quien lo recibe. Todo esto se resume en una palabra fundamental que es el respeto, de vernos como iguales los unos a los otros en el sentido legislativo y también social, merecedores de un respeto para una sana convivencia, para que prevenga, como ya dijimos al principio, una violencia intrafamiliar, una violencia escolar, pues y que no devengan hechos tan tristes como los homicidios o los feminicidios. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Julia. Tadeu, ¿estás ahí? Olá, estou aqui. Ah, ahí estás. Sim, bueno. Sim, estou aqui. Ve. Minha filha me ajudou aqui a resolver. Bien, bien, bien. Bueno, escuchamos tu presentación entonces. Sim. Boa tarde. Meu nome é Tadeu Costa, sou doutorando na Universidade em Bimorumbi. Minha orientadora é Gisela Beluso. O texto apresentava, ele iniciou no semestre em 2019-2. Terminei agora em 2020 na disciplina da professora Ana May. E o tema é tipografia e monumento. São 2 objetos que eu tenho muita aproximação na investigação dentro do assunto tipografia, inclusive na disciplina que eu trabalho nas 2 universidades, né? E para ilustrar esse tema, eu lancei mão de 4 exemplos. O primeiro deles é a coluna de Trajan, né? Um dos projetos que desafiou vários designers pela elegância tipográfica aplicada, pela estrutura métrica da posição da luz, o tanto que encanta a expressão tipográfica do estilo romano que esse monumento nos apresenta há anos. O outro objeto de ilustração dentro desse texto é o monumento aos veteranos do Vietnã em Washington, né? Então, esse monumento também tem uma elegância específica do uso da tipografia como complemento dentro do projeto do monumento, né? Então, você vê que são partes integrantes. Esse monumento veteranos foi criado pela Maya Lin, né? Ela, na época, estava com 21 anos, o projeto tipográfico é a fonte óptima de Hermann Zapp e Akira Kobayashi. Interessante nesse monumento que o projeto do monumento e o projeto tipográfico são de 2 orientais, e o monumento é aos veteranos do Vietnã. Ponto, é uma questão. O terceiro e importante monumento também é o Parque da Memória, em Buenos Aires,
dos projetos mais encantadores sobre referências de reflexão sobre a brutalidade de um período nefasto que o país passou, né? É um projeto do Alberto Varas, né, proposto pelo estúdio Baldissoni, Lestat, Varas, Ferrari e Becker, né? Um projeto extremamente lindo e, ao mesmo tempo, as escritas, os nomes que são produzidos no parque, a fonte utilizada é uma Arial, desenhada em 1982, enfim. Então, uma fonte que não tem muita relação com o que realmente o país, o monumento quer representar para o país. O quarto e último monumento é o dos desaparecidos políticos aqui no Brasil, que eu comecei essa pesquisa em São Paulo, né? O projeto desenvolvido pelo Ueltak, né? E praticamente ele é representado por vários barras em movimentos atrás e 5 barras bem paralelas à frente. Nessas barras que estão os nomes em baixo relevo dentro do metal. Parece que foi feito com uma broca, algo que praticamente para dar uma profundidade. E nesse exercício, nessa produção, ela danificou também o desenho dos nomes dos textos. Tem momento que o texto está dentro da sua conformação padrão, e ali onde estão os nomes, parece que ele foi comprimido de uma maneira bem grotesca, então que altera o desenho da letra também, fica difícil de identificar, né? Então, esse projeto também do Monumento dos Desaparecidos Políticos do Brasil, em São Paulo, foi a semente de toda essa pesquisa, que já vem há anos investigando. Esse projeto, na época, identifiquei que na inauguração, onde tinham todos os nomes, era tudo branco, depois eles pintaram dentro das letras em preto. Um amigo que divide a disciplina de tipografia comigo até me questionou, que é o Nicolas Lorenzini, até falou, olha, Tadeu, eu acho que essa alteração, devido a uma broca, algo que está trabalhando para fazer essa profundidade, alterou os mínimos detalhes da letra, que ela perde a referência, se é uma helvética, se é uma Arial, enfim, rounded, não dá para chegar a uma conclusão. Tal resultado grotesco que ficou o desenho das letras, né? Enfim, então a minha pergunta, a minha angústia do lado de cá, sabendo que um monumento que representa qualquer atitude política, qualquer manifestação política, ela tem que ter uma relação também com a escrita. Veja assim, eu vejo a escrita da seguinte forma, essa linha é uma linha fina que tem que ser neutra e não interagir nos monumentos através da representatividade, né? Na realidade, a tipografia ela não pode ter a mesma presença do monumento, mas ela tem que ser incorporada como um complemento do sentimento que aquele convidado, que aquele ente querido, aquela relação de amor e carinho que existe, da falta da presença, que essa tipografia faça essa conexão, né? E do mais, que se a escrita ela adiciona todos esses elementos... Tadeu, discúlpame, ya estamos con el tiempo, ¿sí? Okay. Graças, obrigado, era isso. Então, a escrita ela faz parte da solidão do significado dos monumentos. Muito obrigado, e é isso. Bueno, muchas gracias, Tadeu. Bueno, lamento, no tenemos por ahí tiempo para concluir a lo mejor adecuadamente todas las investigaciones, todos los trabajos, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias de esta eventualidad. Okay. Eu entendo. Okay. Talvez Bueno, numa pergunta eu consiga concluir, tá bom? Mais à frente, quem sabe eu tenho essa oportunidade. Continuamos, então. Ok, bueno. Bueno, vamos a convocar entonces ahora a Marilina Romero, que va a presentar investigación y metodologías de análisis aplicadas al diseño del paisaje. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Tadeu, te pido si vos podés activar la cámara, que podemos poner una por vez, gracias. Bueno, Marilina, entonces tu presentación cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marilina Romero, soy arquitecta de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.
Un poco lo que les vengo a compartir brevemente es una experiencia de trabajo en una pasantía de investigación que estoy dando desde el año pasado en la facultad. Esta pasantía de investigación se llama Paisaje Colectivo, es un poco el estudio del diseño del paisaje en los espacios comunes de los conjuntos de vivienda social de alta densidad y un poco cómo impacta esta cuestión en lo socio-urbano. Un poco este análisis viene dado de una observación que ya vengo realizando hace varios años en los conjuntos de vivienda social, y cómo un poco estos espacios comunes, espacios exteriores, se ven afectados o se ven transformados según diferentes características. Y un poco esa observación y ese ir y venir con distintos ejemplos hizo que lleve más hacia algo como más estructurado lo que es la investigación en sí. Y de ahí surge un poco esta cuestión de empezar a ver y conocer en mayor medida y a la vez aplicar ciertas metodologías de investigación como para llevar adelante un mayor conocimiento de la problemática y a la vez tener como un objetivo en cuestión, ¿no? De poder relevar con mayor detenimiento, tener como mayores herramientas y llegar a una instancia de ciertos lineamientos para luego ejecutar en proyectos nuevos o en rehabilitar espacios ya existentes. Esta pasantía de investigación, un poco lo que toma de base es una metodología de entender estos espacios, que son espacios complejos donde, digamos, hay una gran cantidad de variables que se cruzan, no solo desde el hecho paisajístico en sí, de observar un poco lo que es la vegetación que lo compone, sino también cómo es la relación que se tiene con los usuarios, tanto del conjunto habitacional como del entorno inmediato. Y en ese sentido se trabaja en principio con los pasantes en el uso de 3 escalas de aproximación, una macro, mezzo y micro. A medida que va en un proceso de aproximación van como también modificando la información que se obtiene del lugar. Y por otro lado con escalas y ejes, mejor dicho, de trabajo que un poco vienen a ordenar la complejidad de estos espacios. Y esos ejes de trabajo son, por un lado, un eje que lo titulo diseño, en donde se engloba la cuestión más proyectual y morfológica de estos lugares. El otro eje de trabajo es el de la materialidad, donde se evalúa tanto la cuestión del componente verde como el no verde. Y por último, un eje que lo llamo ámbito social, en donde se hace más un foco, un énfasis en lo que es el usuario y cómo repercute su accionar en la transformación de estos espacios. Esta metodología de base un poco sirve de disparador y lo que se pretende es que los pasantes puedan un poco usarlas y transformarlas según los intereses propios. Cada pasante lo que realiza es un poco el seguimiento de un interés y hacia ello aplica o no estas metodologías y un poco también empieza a implementar nuevas y a generar nuevas. De repente se han utilizado o entrevistas o observaciones más que nada en campo con lo que es el uso y el conteo de situaciones que se van generando en un espacio determinado. O de repente comenzar con algún documental, algún film que trate la problemática y que sea como el disparador de alguna cuestión. Un poco también lo que trata la pasantía es que sea interdisciplinaria, o sea, que no sea solo para el ámbito de la arquitectura, sino que también esté dado para el diseño del paisaje, el diseño gráfico, la biología, la sociología, entendiendo de que estos espacios son justamente un ámbito donde se debe trabajar con diferentes miradas. Y a modo de cierre, un poco también comentarles que uno de los desafíos que se llevó adelante en esta investigación es también adaptarse al contexto, ¿no? El año pasado la pasantía se daba de manera presencial. Podíamos hacer visitas a los conjuntos habitacionales y estar como más inmerso en la problemática. Este año, debido a la pandemia, se hace de manera online y estas cuestiones obviamente hace que uno deba ir modificando y adaptándose a las cuestiones que lleva el contexto. Lo que un poco se hizo es buscar nuevas herramientas y nuevas formas de investigar en el contexto que uno tiene hoy en día.
Así que en cierta manera es un poco eso, es que la investigación también se adapte a los cambios que tienen los espacios y el paisaje, y así también poder llegar a respondernos todas aquellas preguntas que nos hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilina. Bueno, ahora me toca hacer una presentación a mí. Voy a prender entonces la cámara. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. A ver, ahí está. Ahí está, bueno. Bueno, el trabajo que les quiero compartir tiene por título Arte y Feminismo en los trabajos de introducción a la investigación. Introducción a la investigación es una materia que se cursa aquí para ingresantes en la Universidad de Palermo, y los temas de investigación que elige cada alumno, los trabajos son individuales. La elección de temas viene dada por diferentes pautas, desde los más macro, que serían las pautas que impone la facultad, luego la misma metodología de investigación, luego hay un tema de clase, que es lo que reúne a todas las investigaciones de la cursada en algún lugar, y luego la última palabra la tiene el alumno. Y el año pasado, estas reflexiones se originan en el año pasado, 2019, cuando muchas de las investigaciones empezaron a tratar el tema del feminismo, cosas que no había ocurrido anteriormente. Entonces, eso, la verdad que llamó mucho la atención. Es decir, el tema de clase había sido manifestaciones artísticas en Argentina y en Latinoamérica contemporáneas, ¿sí? Y hasta ese momento no había aparecido el tema feminismo en tanto conceptualización y en tanto aporte para entender qué fenómeno se trataba. Pero en ese momento apareció en el título, apareció en el marco teórico y apareció también en el debate en clase. Hasta ese momento, los temas que dominaban, que hacían aparecer al rol de la mujer dentro de estas investigaciones eran, por ejemplo, el rol del fotógrafo ante los estereotipos femeninos, la presión por ser la mujer perfecta, o, por ejemplo, Coco Chanel, de lo rígido a la comodidad para la mujer. Y estos eran temas que estaban tratados como escindidos de un marco más amplio. Luego, a partir del año 2019, entonces empiezan a aparecer temas como ley de cupo femenino en festivales, hartas de no ser escuchadas, ni una menos, feminismo 2.0, feminismo en la música argentina, el detrás del artista, el detrás del arte plástico erótico y su relación con la liberación sexual femenina, la discriminación de la mujer en el ámbito del arte, por ejemplo. Es decir, en todos estos temas apareció en el debate en clase. Entonces yo me pregunté, ¿qué está sucediendo con esta aparición tan explosiva en los temas de clase que inclusive no aparecían anteriormente? Estaba sucediendo que había un contexto social en donde este tema aparecía de una manera muy contundente, en manifestaciones multitudinarias en relación a los femicidios, en relación al debate, en Argentina estoy hablando, en relación al debate del aborto legal. Entonces esto fue ingresando al aula. Y yo me pregunté, bueno, ¿cómo tratarlo dentro de esta materia, que es tratar un conocimiento fundamentado, y un poco tomar esa distancia crítica que es necesaria para construir ese tipo de conocimiento, y tomar distancia de lo que es la opinión pública, que a veces entra con mucho énfasis y desde un lugar que no está
fundamentado, que a lo mejor, que incluso acá en Argentina, digamos, se dio un debate muy enfático, politizado y a veces sin saber exactamente de qué se estaba hablando, en términos de feminismo estoy hablando, o sea, mucha gente que trataba este tema no tenía una noción de qué se trataba exactamente el feminismo. Entonces, ¿cómo hacemos en un momento tan candente hacer ingresar ese tema al aula y tratarlo con solvencia y con la fundamentación necesaria para construir un conocimiento sostenido? Entonces, en primer lugar, lo que me planteé es que era muy importante que cada uno de los alumnos tuviera acceso a las fuentes, que pudiera fundamentar su información y por sobre todas las cosas, sí, lo que quería compartirles en esta presentación es que la elección de tema de ellos, que incluso ahora para hacer esta pequeña presentación los convoqué como para saber exactamente desde qué lugar lo habían elegido, porque en el aula no se planteó esto, sino que se planteó que cada uno eligiera un tema que digamos, desde el ámbito del arte y de lo contemporáneo. Entonces ellos me decían que en estas comunicaciones que tuvimos muy recientemente, me decían que en realidad siempre les había interesado el tema del feminismo, pero vieron la oportunidad para traerlo al debate en clase y les interesaba tratarlo con sus pares. Entonces creo que la oportunidad de hacer una investigación dentro de la clase, yo en primer lugar pensé que los había legitimado para poder ingresar con ese tema, pero creo que es por el contrario, el contexto legitimó que ingresaran con ese tema, porque en realidad podrían haberlo ingresado este tema mucho tiempo antes, pero el contexto creó como también una suerte de escenario donde se puso en primer plano y se pudo discutir, incluso ahora seguían teniendo este interés, o sea que el interés era anterior a esta producción que presentaron. Sí, estamos con el tiempo. Perfecto, no me voy a pasar porque voy a dar un mal ejemplo. Entonces, esa era la idea de la presentación. Muchas gracias. Bueno, pero a ver, quedaría entonces por presentar a Florencia Agustina, sí. Malem, Gabriela y María. Ajá. ¿Están ahí? Sí, estamos acá. Vamos a hacer Bueno. Belén Sabaini y Constanza Escaramuza. Ahí prendo la cámara. No se pueden dos cámaras al mismo tiempo, ¿no? Es una sola. Sí, probá. Tengo entendido, ¿no? Bueno. No se puede compartir pantalla, sí pueden estar con la cámara. Pero veamos a ver si funciona bien. Bárbaro, ya ahí no sé si me ven. Sí, perfecto, se te ve. Bárbaro. Bueno, arranco entonces. Buenas tardes a todos y a todas. Nosotras somos Diseño Contexto, un grupo de investigación de Córdoba compuesto por 7 colegas, docentes y exalumnas de la carrera de diseño. Y nosotras, 4 de nosotras nos hemos dedicado a la ponencia del día de hoy. Somos, bueno, Gabriela Besora, Florencia Malem, quien habla, Belén Sabaini, y mi colega que sigue, Constanza Escaramuza. Bueno, nuestro objetivo es fomentar entre el alumnado el conocimiento sobre la incidencia de la pandemia del COVID-19 en los emprendimientos del diseño local. Para eso planteamos una investigación descriptiva con un enfoque cuantitativo a través de la implementación de una encuesta a la población de diseñadores cordobeses. Consideramos que el conocimiento de los efectos de la pandemia en la industria del diseño contribuye en la formación de los futuros profesionales y fomenta así la capacidad de interpretar el contexto de una forma crítica y enriqueciendo el debate y la reflexión en el aula. En el aula virtual que hoy, bueno, estamos experimentando todos. La encuesta incluyó las fases 1, 2 y 3 del aislamiento estricto
y fue realizada sobre una muestra de 86 diseñadores y emprendedores. Comenzamos la investigación indagando sobre los posibles efectos que iba a tener la pandemia, digamos, en los emprendimientos, y a partir de los resultados que obtuvimos, pudimos afirmar que sí ha repercutido digamos, de una manera significativa en distintas áreas de los emprendimientos, como en las ventas, en la producción, y también influyó directamente sobre el tiempo en el trabajo dedicado al emprendimiento. Basamos la investigación en 3 ejes principales, fueron el vínculo con el cliente y el consumo, el vínculo con el sector productivo y el vínculo con otros diseñadores y emprendedores. Bueno, Coti. Acá estoy. Bárbaro. Uno de los datos más relevantes que uno de estos 3 vínculos es la ausencia de contacto físico sumado a la necesidad de mantenerse vinculados, que llevó a que la virtualidad se transforme en la herramienta de vinculación, Laureano Mon lo denomina como una necesidad de link social. Así es que las redes se convierten en protagonistas de un tejido social intangible. Si bien por una cuestión de tiempo nos llevamos a ahondar en los 3 ejes, es importante destacar que cuando consultamos a los diseñadores y emprendedores cuál fue el medio más utilizado para entrar en contacto con sus clientes, un 89% optó por Instagram, un 63% por WhatsApp, un 23% por las páginas web y tan solo un 15% en tienda nube. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los diseñadores se respaldan en redes que les permitieron tener una respuesta humana y no automatizada, lo que refuerza esta cuestión del link social. Además, la investigación nos permitió observar el desafío al cual se enfrentan las marcas en este actual y complejo contexto, que reside en generar propuestas que integren a el ser humano, el ciudadano y el consumidor, una tríada de 3 elementos, ¿no? Podemos decir, explorando escenarios a futuro, desde nuestro espacio, que es importante destacar la conciencia que hay sobre el contexto y el impacto del rol del diseñador. Por un lado, pudimos observar que el desarrollo de los vínculos entre diseñadores y emprendedores durante la pandemia fue alentador. Un 65% respondió haber fortalecido o mantenido el vínculo con otros emprendedores y diseñadores. Creemos que acá está la clave para mantener y fortalecer el diseño social, mediante un vínculo sostenido en el tiempo, el trabajo colaborativo e interdisciplinar. Por otro lado, observamos que el accionar del diseñador frente a la crisis tiende a la supervivencia del emprendimiento y a mantener ventas, en lugar de la revisión de los procesos que hacen a esos productos que ofrecen. Se puede una diada entre lo que es la conciencia y la necesidad, entre aquello, digamos, la realidad que hoy lleva a que distintas acciones se realicen para mantener a flote el emprendimiento y el ideal de aquellos que nos gustaría que se concretice. Esto nos llevó, a modo de cierre, a preguntarnos, ¿no necesitaremos de más empatía para ver en el otro no tan solo un consumidor, sino que hay una persona? Los invitamos para que se acerquen a nuestras redes y puedan descargar la ponencia completa, aportar a esta pregunta que nos estamos haciendo. Así que dejamos por acá nuestro Instagram, que es Diseño Contexto, y bueno, les agradecemos por su tiempo y escucha. Bueno, muchas gracias por la presentación. Entonces, hemos concluido con las presentaciones, todos han ya expuesto, han faltado algunos expositores hoy, pero bueno, estamos ya entonces con el tiempo ahora predispuesto para preguntas que hubieran surgido. Hay algunas que vamos a transmitir ahora. Tenemos una pregunta para Marcus. ¿Cuáles son las tendencias en visualización de información para infografía o infográficos como recursos sociales? Sería para Marcus, si escuchaste. Sim, escutei. Pode repetir? Sí. Sería, ¿cuáles son las tendencias en visualización de información
para infografía o infográficos como recursos sociales. Si no se entiende, quien haya hecho la pregunta puede también abrir su micrófono e participar. Não, eu entendi. O exemplo que nós tivemos estamos tendo, né, vivendo esta pandemia, mostra a importância do uso de infográfico, imagens e textos para auxiliar a população a entender o que quais as precauções. Agora, existem outras áreas que podem ser utilizadas o infográfico, e tem sido, como, por exemplo, eu tive em contato com um artigo de uma universidade que mostra a questão da sexualidade. Então, outra área que tem sido utilizado. Profissionais de medicina, estudantes, usando infográfico para que possam eles entender essa questão e transmitir isso posteriormente para os seus clientes, né, para quem vai precisar do seu serviço. Então, assim, eu acho que é uma área vasta que a gente está descobrindo dia a dia, né? Onde pode ser utilizado o infográfico. Agora, nessa parte social, a gente tem aqui no Brasil muitos projetos sociais de assistência que utilizam o infográfico para contar suas atividades, para arrecadação de recursos, né, para expor melhor aquilo que eles estão trabalhando dentro das suas instituições. É um exemplo que nós temos aqui. Ok, muchas gracias. A ver acá. Bien. ¿Alguna pregunta a alguno de los ponentes? ¿Dirigida a alguna específica? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algún pedido de información? Por mi parte, quisiera preguntar a Gabriel Burgueño, que habló sobre estrategias de enseñanza de la sustentabilidad en relación al paisaje, ¿no? Y que nos estaba contando el trabajo de campo que tenía que ver con, entre otras cosas, escuchar los sonidos del paisaje. No sé si está Gabriel o alguno de la presentación. Hola, sí. Ah, ¿qué tal? Soy Eduardo Taviani, sí, porque... Eduardo Taviani, sí, ¿qué tal? Mira, mencionaron esto de trabajo de campo, escuchar los sonidos del paisaje, y me interesó, bueno, qué lugar ocuparía, qué rol, digamos, qué se hace después con esa información en la construcción del paisaje. ¿Cuál es su importancia, digamos, no? Sí, bueno, en relación al ejemplo que mencionaba sobre el sonido, tiene mucho que ver cuando visitamos las reservas naturales. Por ejemplo, yo mencioné el ejemplo de una reserva que visitamos que era Ribera Norte, y otra que visitamos también es la Costanera Sur, la Reserva Costanera Sur. Sí. Entonces, muchas veces cuando nosotros ingresamos a la Reserva Costanera Sur, uno va hablando, va dando la charla, y en algún momento le dice, bueno, escuchemos el silencio, nos callamos y empezamos a escuchar sonidos de pájaros. En el caso de la reserva, por ahí hay más animales, o se mueven las hojas de las plantas, empiezan a aparecer un montón de sonidos. Entonces hacemos ese trabajo, después salimos de la reserva y visitamos el parque que está enfrente, el Micaela Bastistas,
Y en ese caso le decimos, bueno, ahora hagamos silencio y estamos hablando a los gritos, escucha el ruido del tránsito, cómo el sonido invade también el paisaje en este caso. Entonces, bueno, la importancia de generar espacios dentro de la ciudad que por ahí tengan que tener abundante vegetación para aislar de sonido, cosas que a veces no se tienen en cuenta porque se va a lo funcional y a lo estético. Sumado al sonido, también que lo pasé rápido, pero cuando uno dice oler, cuando fuimos a Ribera Norte, uno de los ejercicios que nos hicieron hacer los guías del área natural que está en San Isidro, que cerremos los ojos y que respiremos en un lugar profundo, varias respiraciones, y después les preguntó a los alumnos y alumnas, ¿sienten un sabor distinto? Y todos mencionaban que sí, que el aire lo sentían como con otro sabor, con otro gusto, y mencionaban el porcentaje de oxígeno que encontraban en los estudios en esa atmósfera de reserva. Entonces, un poco lo que hacemos con estas experiencias es, desde la experiencia misma, concientizar la importancia de preservar el paisaje y de generar espacios que tienen que ver mucho más que el valor estético que siempre se le da al diseño de paisaje, sino que están cumpliendo una función ecosistémica también, porque nos benefician con respecto al oxígeno, al sonido, a relajarse en las visitas. Muchas veces cuando terminamos la visita a la reserva estamos todos bostezando porque nos relajamos sin darnos cuenta por la cantidad de oxígeno que hay en el aire y por el contacto con tanto color verde, ¿no? Psicológicamente el verde también relaja, y bueno, un poco es vivir desde la experiencia la enseñanza del diseño y el aprendizaje. Claro, perfecto, perfecto. Sí, ¿alguien del grupo quiere decir algo más? Porque veo que está Jessica también. No, sí, acá escuchándolo a Eduardo. No, Sí. también sumarle que lo que tenemos como objetivo cuando enseñamos sobre sustentabilidad es esta reflexión que queremos que tenga el estudiante, ¿no? Esa sensibilidad. No queremos que le quede todo en teoría, ¿no? Estamos en el aula y uno nos puede dar la teórica, pero queremos también cuando hacemos las salidas que se lleven esas sensaciones y esas experiencias que no se las olvidan. No es lo mismo lo teórico, el aula, que estar en el sitio, en el lugar y presenciarlo, vivirlo y frenar, ¿no? Porque a veces uno fue estudiante y lo ven sus estudiantes que vienen con tantas materias, que vienen con tanta información y de repente decirle, bueno, frenemos, miremos el árbol, ¿cuánto mide? Y como que uno los descoloca y empezamos a veces inclusive a hacer juegos o competencias que tienen medidas y después agarramos el centímetro y vamos y lo medimos y te sorprenden a poder tomar noción de esa escala real. Así que nada, eso para compartir. Bueno, muy interesante, un conocimiento sensible, ¿no? Buscar propiciar ese conocimiento sensible, ese acercamiento. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. De nada, a ustedes. Muchas gracias. Gracias. A ver, estoy leyendo otra pregunta. Aquí una pregunta es, mandó Ana la pregunta, dice, no recuerdo el nombre de la expositora, pero quería preguntar acerca de los proyectos de investigación-creación que emprenden, cuál es la duración de dichos proyectos y si son individuales o colectivos. Investigación-creación era Melissa Ballesteros. Hola, sí. Pues digamos que nosotros en los tanto, gracias Ana, por tu pregunta, pues realmente nosotros el estudio que estamos haciendo lo estamos haciendo transversal, es decir, de diferentes tipos de proyectos en los que encuentras tanto proyectos cortos de 6 meses o 3 meses, como proyectos más grandes de doctorado y maestría que abarcan 1 año, 2 años. Hola, bueno, se fue el micrófono. Elisa. Son
de una sola disciplina, a veces de varias disciplinas. Digamos que hay una mixtura, no sabría, digamos, hacia dónde exactamente quisieras dirigir la pregunta, en el sentido que pues hay una gama completa, desde cortos hasta largos y de disciplinares como interdisciplinares, como en esos proyectos que estamos estudiando en ese proyecto particular sobre investigación-creación. No sé si de pronto la pregunta de pronto está dirigida al otro grupo que está desarrollando un proyecto de investigación particular, que de pronto te contaran ellos cuál es su, ¿cómo se dice? Como su tiempo de desarrollo. Acá creo que te contestó, justamente creo que la investigación se enriquece si es interdisciplinar o transdisciplinar. Perfecto. Ajá. Sí, pues digamos que en ese sentido la idea también en el estudio que nosotros hemos venido realizando es que precisamente la investigación-creación casi que nos muestra una plataforma para poder llevar a cabo proyectos de ese estilo interdisciplinar y transdisciplinar, o sea que lo que más propicia son esa clase de proyectos, sin que la investigación-creación no pueda darse solamente en una disciplina particular. Muchas Claro. gracias. Gracias a vos. A ver, teníamos otra pregunta, Camila. O alguno de los expositores que les quedó algo por decir. Tenemos 10 minutitos aproximadamente para extendernos un poquito más. Tadeu, si querés hablar. Sim, posso falar? Sim. Então, só para, já que não surgiu uma pergunta, só para concluir a minha apresentação, apesar do embaralhado início, né? Desculpa, mas gostaria de deixar claro para os visitantes que o tema tipografia e monumento não são desassociados, né? Ao mesmo tempo, o Parque da Memória aí na Argentina, o Monumento Desaparecidos aqui, por isso aqui no Brasil, os dois países têm representantes à altura para fazer o projeto tipográfico. Na Argentina, como Rubem Fontana, Cosgaia, Lepou, um time imenso de altíssimo nível para desenhar a fonte para o Parque da Memória e tirar aquela Arial de lá, com todo respeito. O mesmo acontece aqui em São Paulo, né, que é onde tem uma fonte que não dirige, tem desenhistas como Marconi Lima, Fernando Melo, Luciano Cardinari, Diego Maldonado, pessoas de peso para desenvolver um projeto com a característica do país, com a característica do tema. É essa distância que eu estou estudando e investigando dentro do meu tema. Por que a tipografia não faz parte dos projetos de monumentos, né? Porque esse distanciamento usa qualquer uma. É só essa pergunta que eu estou investigando e continuo e quero chegar a uma determinada ainda conclusão. Era isso que eu queria falar. Obrigado pela oportunidade. Muchas gracias a vos, Tadeu. Pudiste concluir entonces. Bien. Ahora le vamos a dar la palabra a Eduardo Ottaviani. Hola, sí, ¿qué tal? Quería hacerle una pregunta a Marilina, saludarla, bueno, ¿qué tal Marilina? Y ella mencionó 3 ejes en los cuales estaba trabajando en su investigación. Yo quería un poco a ver si, ya que tenía unos minutos, a ver si podía ampliar sobre el eje que hablaba de ámbito social en los conjuntos habitacionales. Si bien contó que trabajaba sobre 3 ejes, bueno, a ver si podía ampliar un poquito más, me pareció muy interesante tener esta mirada, y si era que iban una vez al lugar, a los conjuntos habitacionales, hacen un seguimiento, si van varias veces, si van viendo alguna evolución, y bueno, si era por observación, por entrevistas, cómo trabajaban un poco. Muchas gracias. Sí, un poco lo que se hace es, o sea, en la época anterior a la pandemia, lo que podemos hacer es justamente recorrer los conjuntos habitacionales y hacer como observaciones más de sitio,
y digamos, lo que es en sí el eje social, un poco lo que lleva adelante es, digamos, la observación de los usos en términos de posicionarnos en algún sitio y ver qué es lo que pasa, o sea, cuál es el sendero de repente más utilizado, cuáles son los lugares que tienen como más convocatoria, como así también lo opuesto, aquello que sean esos espacios de mayor, o sea, decadencia, desuso, degradación. Entonces, eso también es un indicador de cómo el usuario siente propio o no ese lugar. Y, digamos, observando el espacio uno puede empezar a tener como una gran cantidad de datos, como así también entender cómo esa población llegó a ese conjunto habitacional, porque eso también es otra de las cuestiones que un poco va a hablar de cómo va a ser la vida en ese sitio y aquello que uno va observando, va viendo cómo va cambiando, también parte de entender cuál fue su proceso inicial. Con esto me refiero que muchas veces cuando uno estudia un conjunto habitacional y todo su entorno, tiene que tener presente cómo fue la relocalización de las familias, de qué lugares provenían, cuál fue el contexto, digamos, si fue una situación forzosa o si fue de repente el traspaso de un sitio cercano. Muchas veces cuando justamente son relocalizaciones, lo que se habla más que nada de el trasladar familias que vienen de otros lugares completamente distintos. Y entonces ahí un poco se tiene que poner eso sobre la mesa, empezar a estudiarlo, a indagar un poco más sobre cómo fue ese proceso y a partir de ahí también entender cuáles fueron esas cuestiones que hicieron que estos usuarios modifiquen también ese espacio común. Muchas veces vemos espacios que de repente son como plantas bajas que empiezan a ser ocupadas por de repente lugares que son futuros comercios o galpones que son de guardado. Entonces también hay que entender un poco la lógica de la necesidad, ¿no? Y a la vez un poco también, digamos, ver todas aquellas cuestiones que llevan a que se tomen ciertas decisiones. Es no dar por sentado todo, sino que es tomar cada elemento y evaluarlo, y teniendo en cuenta justamente esta cuestión de como experiencia propia que lleva cada uno, que conlleva la situación en el espacio. Y otra cuestión importante en lo que es este eje de ámbito social, entiendo que es como la necesidad también de analizar un lugar donde es necesaria la cuestión del compartir, la cuestión de poder transmitir y más que nada el de sentirse representado. Un espacio común considero que lleva un montón de estas cuestiones y justamente no es solo un patio trasero, no es solo un jardín, no es solo un ámbito de descanso, sino que también es un lugar donde los usuarios del conjunto habitacional o quienes de repente viven cerca y hacen uso de esos espacios tienen como un ámbito de expresión. Y es por eso que es necesario estar en el lugar, acercarse, observar con detenimiento todas aquellas cuestiones que van de la mano de lo que es digamos, el comportamiento, ver qué es lo que nos da el espacio, o sea, qué estamos viendo en ese paisaje, cómo fue cambiando. Creo que son todos elementos que uno tiene que ir sumando. No basta con de repente implementar una sola metodología, por eso un poco yo lo que notaba que cada vez es necesario abarcar como distintas miradas, que cada vez se involucren mayor cantidad de disciplinas en lo que es en los espacios comunes, el ver el paisaje cómo se modifica. Pero bueno, un poco eso. Creo que este eje de ámbito social que propongo tiene como una gran cantidad de improntas y a medida que, es más, uno se va metiendo, se va dando cuenta que hay como, no sé, más cuestiones a revisar. Y
y considero que es justamente un punto muy importante en donde se debe hacer foco y trabajar como fuertemente. No sé si se llegó a responder un poco. Muchas gracias, Marilina. Creo que sí. No, de nada. Buenísimo. Bueno. Gracias. Gracias, Eduardo, también. Bueno, sí, ahí te contesto, mira. Bueno, tenemos espacio para una preguntita más, si alguien quiere hacer alguna aclaración o pregunta, y ya tendríamos que ir dando por terminada esta presentación, estas presentaciones, este momento compartido con tantas interesantes exposiciones. Bueno. Damos un minutito más, si hay alguien que quiera hacer uso de estos 5 minutitos que nos quedan, hacer alguna aclaración. Se Tadeu. Olá. Então, eu vou aproveitar, já que o silêncio persiste, volto a cá, já que a tipografia é um vício que eu tenho por falar, pesquisar e estudar, né? Eu quero fazer referências graciosas aos 3 que eu citei, Rubem Fontana, Cosgaia, Lepou. Rubem Fontana foi o professor que aqui em São Paulo, isso já tem mais de 20 anos, que eu conheci e admiro muito, né? Por isso que eu acho que um projeto como o Parque da Memória deveria, sim, ter um projeto tipográfico assinado por ele, pelos anos de trabalho dedicado à pesquisa, ao curso na UBA, enfim, é um senhor, assim, de tirar, é um papa, é um Deus. Então, quando eu vejo essa referência ou aplicação de uma tipografia em um determinado deslocado, e a minha conclusão é, se toda a pressão política que a Argentina passou, que o Brasil passou, ela tem uma origem única, exclusiva de um país intolerante, como a América, como a Europa, e por aí. E essas fontes usadas nessas memórias vieram de lá. Olha que incoerência. É uma pergunta triste para responder, né? E isso envolve a tipografia como elemento de conexão, né? Quem desenhou foi um gringo que desenhou o Arial, que está aí dentro do Parque da Memória, e eu encosto no nome do meu pai, do meu tio, para ter a minha referência emotiva. Eu não consigo entender. No mesmo caso, aqui em São Paulo, eu vou até o parque, lá, o Monumento dos Desaparecidos, encosto o dedo, a mão em cima do nome do meu amigo lá, o pai do meu amigo que faleceu, e aquela letra, aquela simbologia gráfica do nome, que tem a relação emotiva, ela também veio da Europa. Ora, não entendo, né? Então, essa questão que eu falo com as paredes, mas, sinceridade, eu acho que elas terão ouvidos, se Deus quiser, um dia, para entender que tipografia ela tem que ser obrigatoriamente implementada dentro do projeto das exposições públicas. Diríamos, desde uma lápide de cemitério a um monumento público que está para atender e, ao mesmo tempo, acalmar os nossos sentimentos, né? É isso, eu agradeço por essa oportunidade a vocês e a quem escutou. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Tadeu. Bueno, a ver, acá hay alguien más que puso algo. Bueno, muy bien. Sí, felicidades para todos los expositores. Muchas gracias a todos por participar. Vamos dando por terminado entonces este encuentro. Y bueno, seguramente han surgido algunas interconexiones, así que felices entonces por este momento. Muchas gracias. Sí, Ceci, muchas gracias a vos también por ayudarme y por que coordinemos juntas. Felicitaciones a todos los expositores. Y bueno, damos por terminada esta comisión. Ya esta semana se termina la Semana del Diseño, así que queríamos agradecer mucho la participación de todos.